Algunas personas brillan sin proponérselo, con su risa, su forma de ser, su presencia. Brianna Gay era una de esas personas. Tenía solo 16 años, pero una forma de caminar por el mundo que dejaba huella. Y aunque su historia conmocionó a todo un país, esta historia no comienza con un crimen, comienza con una vida. Brianna era una adolescente como muchas otras. Amaba la música, los videos, el maquillaje y compartir momentos en redes sociales. En TikTok subía clips bailando, sincronizando labios con canciones populares, explorando su creatividad. Allí encontraba su voz, y allí también encontraba comunidad. Asistía a la Birchwood Community High School, en Warrington. Sus días estaban llenos de clases, mensajes con amigas y pausas para crear contenido. Como muchos adolescentes, lidiaba con momentos buenos y otros más difíciles. Su familia la recuerda como amorosa, sensible y con un corazón enorme. Su madre, Esther, habló de ella como una joven llena de ternura, con una risa contagiosa. Una hija única que se hacía notar en cualquier lugar por su personalidad luminosa. Brianna también vivía con TDAH y autismo. Eso hacía que su forma de procesar el mundo fuera distinta, más intensa, más emocional, a veces más vulnerable, pero también más auténtica. Para quienes la conocían, esas características la hacían aún más especial. Como muchas chicas trans, enfrentaba desafíos adicionales, burlas, malentendidos, momentos de soledad. Pero Brianna seguía adelante. Hablaba abiertamente de su identidad, de lo que significaba ser ella misma, y eso requería una valentía inmensa. Brianna no era solo una adolescente más en Internet, era alguien que buscaba representar, inspirar y normalizar lo que para muchos aún resulta difícil de aceptar. Usaba su voz, sus videos, su presencia, para que otras personas como ella no se sintieran solas. Pero esa luz se apagó demasiado pronto. No por una enfermedad, no por un accidente, sino por un acto que aún hoy estremece y que obliga a una sociedad entera a preguntarse, ¿cómo fallamos? Era sábado, 11 de febrero de 2023. En Warrington, Cheshire, el día parecía como cualquier otro. Las calles tranquilas, el cielo cubierto. Pero en el parque lineal de Culcheth, algo estaba por cambiar para siempre. Alrededor de las 3 de la tarde, dos personas que paseaban por el lugar encontraron a una adolescente gravemente herida cerca de un sendero. De inmediato, llamaron a emergencias, pero cuando llegaron los paramédicos, ya no había nada que hacer. La policía de Cheshire acordonó el área. Las primeras preguntas surgieron rápidamente. ¿Quién era la víctima? ¿Qué había pasado? ¿Había testigos? ¿Se trataba de un acto al azar? ¿O algo más planificado? Horas más tarde, se confirmó la identidad de la joven, Brianna Gay. Tenía solo 16 años. Su familia fue notificada. Su comunidad quedó paralizada. La noticia se esparció rápidamente. En TikTok, donde Brianna era activa, miles de personas comenzaron a dejar mensajes en sus publicaciones. En su escuela, se guardó un minuto de silencio. En casa, su madre trataba de encontrar sentido al sinsentido. Las autoridades no tardaron en declarar que el hecho era una tragedia excepcional, que trabajarían con todas las fuerzas posibles para dar con los responsables. Pero aún no se conocían los motivos, ni tampoco los culpables. Mientras la investigación comenzaba, el parque donde Brianna fue hallada se convirtió en un altar improvisado. Las flores cubrían el suelo, las velas se mantenían encendidas, y el silencio se volvió símbolo de respeto y de duelo colectivo. Para quienes la conocieron, era difícil de creer. Para quienes no, era imposible de ignorar, porque la muerte de una adolescente
en un parque, en pleno día, sacude incluso a quienes nunca supieron su nombre. Con la comunidad en estado de shock, la policía de Cheshire sabía que el tiempo era crucial. Cada minuto contaba para entender lo que había ocurrido en el parque lineal de Culcheth y, sobre todo, para encontrar a quien fuera responsable. Las cámaras de seguridad cercanas fueron analizadas, se tomaron testimonios de vecinos y peatones. También se revisaron las redes sociales de Brianna. Todo podía ser clave, todo podía tener sentido más adelante. Solo 2 días después del hallazgo, la policía anunció la detención de 2 adolescentes de 15 años, un chico y una chica, ambos compañeros de escuela. En ese momento, por razones legales, sus nombres no podían ser revelados. La noticia impactó por su crudeza. 2 jóvenes, apenas unos años mayores que Brianna, estaban bajo custodia acusados de su asesinato. ¿Qué había pasado? ¿Qué los había motivado? ¿La conocían? Las preguntas se multiplicaban. Las respuestas aún no llegaban. Las autoridades trataron el caso con suma prudencia. No descartaban ninguna hipótesis. La posibilidad de un crimen motivado por prejuicio estuvo sobre la mesa, pero también consideraban otras líneas: conflictos personales, dinámicas escolares, planificación previa. Por ser menores de edad, los detalles eran limitados, pero lo que sí se sabía era que no fue un acto impulsivo. Los investigadores encontraron evidencia de que el encuentro con Brianna había sido premeditado, un crimen pensado por adolescentes. Mientras tanto, Esther, la madre de Brianna, comenzaba un duelo silencioso. En medio del dolor, pidió respeto, verdad y justicia, porque lo que estaba en juego no era solo la vida de su hija, sino también la posibilidad de que algo así no volviera a ocurrir. La indignación se convirtió en acción. Estudiantes, activistas y ciudadanos comunes se unieron en vigilias, marchas y peticiones de justicia, porque más allá de los detalles, una verdad era incuestionable. Brianna ya no estaba, y alguien debía responder por ello. A finales de 2023, el caso llegó a juicio en la Corte de Manchester. 2 adolescentes, que en ese momento ya tenían 16 años, enfrentaban el peso de una acusación devastadora: el asesinato premeditado de Brianna Gay. Por ser menores de edad, el proceso se llevó a cabo bajo estrictas medidas. Solo al final, y por decisión judicial, se permitió revelar sus nombres: Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe. Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencia contundente: mensajes, búsquedas y planes que los acusados habrían elaborado semanas antes. La premeditación fue uno de los elementos centrales del caso. Las defensas alegaron problemas emocionales y falta de madurez, pero las pruebas hablaban de otra cosa. Se descubrió que Scarlett había mostrado interés en temáticas violentas y contenidos oscuros. Eddie, por su parte, se dejó influenciar por la dinámica que habían construido entre ambos. Tras semanas de juicio, el jurado declaró culpables a ambos adolescentes. El crimen fue calificado como asesinato con premeditación. La sala permaneció en silencio absoluto cuando se leyó el fallo, y aunque el dolor no desaparecía, comenzaba a haber justicia. En febrero de 2024, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Scarlett Jenkinson deberá cumplir un mínimo de 22 años. Eddie Ratcliffe, un mínimo de 20. El juez fue claro: los actos cometidos no tenían justificación ni explicación lógica aceptable. Esther, la madre de Brianna, enfrentó el proceso con una dignidad inmensa. Agradeció a quienes la acompañaron y pidió que el nombre de su hija no fuera recordado solo por el horror, sino por la alegría y valentía con la que vivió. El juicio había terminado, pero su historia apenas comenzaba a dejar una marca
en la conciencia colectiva. La muerte de Brianna Gay no solo provocó conmoción, despertó un movimiento, uno que cruzó fronteras, idiomas y generaciones, porque su historia puso luz donde muchos aún prefieren mirar hacia otro lado. Miles de personas salieron a las calles, en silencio, con respeto, pero con una claridad inquebrantable. Este crimen había dolido a todos, no solo por la violencia, sino por lo que representaba, una falta de empatía, en una generación que aún está aprendiendo a vivir con la diferencia. Las autoridades educativas comenzaron a revisar sus políticas. Se organizaron talleres sobre respeto y diversidad, y en el Parlamento se mencionó su nombre, porque ya no era posible ignorar el efecto de la violencia social, el bullying y el odio disfrazado de indiferencia. En redes sociales, Brianna se convirtió en símbolo. Su voz, sus bailes, sus videos cortos, dejaron de ser solo contenido. Se transformaron en un legado emocional, en una memoria digital que inspiró a miles a compartir sus propias historias. Para muchas personas trans, especialmente adolescentes, Brianna fue un espejo y también una advertencia, porque aunque el mundo ha cambiado, aún hay lugares donde ser uno mismo sigue siendo un acto de resistencia. Su madre, lejos de encerrarse en el dolor, decidió transformarlo. Esther impulsó campañas de salud mental en escuelas. Luchó por entornos digitales más seguros y se convirtió en una voz serena pero firme que recuerda a todos. El cambio no empieza en las leyes, sino en casa, en el aula, en una conversación a tiempo. El eco de su historia fue más allá del juicio. Se convirtió en una conversación urgente sobre salud mental, educación emocional y derechos humanos en la adolescencia. Porque a veces, una sola vida basta para que miles se cuestionen. ¿Cómo podemos ser mejores con quienes nos rodean? Brianna Gay tenía solo 16 años. Su vida estaba comenzando. Como tantos otros jóvenes, buscaba su lugar en el mundo, su espacio, su voz, y aunque el mundo fue injusto con ella, su historia hoy es más fuerte que el silencio que intentó apagarla. Brianna era alegre, creativa, única, y como muchas adolescentes, solo quería ser aceptada, ser querida por lo que era, no por lo que la sociedad esperaba que fuera. Y eso, en estos tiempos, sigue siendo un acto de coraje. Su historia no es solo un caso judicial, es un espejo de lo que aún queda por hacer, en casa, en las aulas, en las pantallas, porque el mundo que le falló a Brianna todavía puede mejorar para quienes vienen después. Su madre, con una entereza admirable, convirtió el dolor en movimiento, promovió educación emocional, pidió leyes más claras, y nos recordó a todos que el verdadero cambio no se grita, se educa, se conversa, se construye con actos pequeños cada día. En muchos lugares, el nombre de Brianna se volvió símbolo de valentía, de identidad, de libertad, y aunque el vacío que dejó es imposible de llenar, su memoria inspira a cuidar mejor a quienes hoy caminan los mismos pasillos que ella alguna vez cruzó. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comparte y sigue hablando. A veces, eso basta para cambiar una vida. Nos vemos en el próximo video.